Hello, good morning, students. Welcome to the class again. Um, well, today we are going to start with classes one more time. Bien, bienvenidos chicos a su clase una vez más de inglés. Vamos a comenzar con toda la actitud, ¿sí? Espero que vengan bien cargados de pilas y pues que sea de provecho este fin de semana. Okay? Now we are going to start with classes. Today is Monday 4th, remember that. And the slogan, I want to be specific here. The slogan is I love my mother, okay? Amo a mi mamá, ese es el lema de la semana que tienen que tener presente no solamente durante la semana, sino toda la vida. Because remember that a mother is the most important thing in the life. Diría yo que una madre es lo más importante en la vida, ¿ok? So that's why, let's start. Here, we're going to start with unit 9, okay? Out and about, okay? I hope you have had a nice weekend and that everything is okay. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se la hayan pasado de lo mejor y pues que todo esté bien en sus casas y con sus familias, que todo siga igual. Now, I want you to know how was your weekend. That's something important to start the unit. How was your weekend? I want you to answer me how was your weekend. Then please, this is not necessary if, no es una actividad que tú la tengas que realizar precisamente oral, porque no estamos de frente a frente para respondernos. So, I want you to write it down in your notebook. Quisiera que lo escribieran en sus nota de apuntes this question. Don't forget to write the date, the slogan, unit, and the notes we are going to do during the unit. No olviden copiar todo lo que vamos a hacer durante la unidad y esta semana, ¿ok? Bien, quiero que escriban esa pregunta en su cuaderno y la respondan. How was your weekend? Something like that. Now I'm going to tell you about my weekend. How was my weekend? So I am going to tell you a little bit of my weekend. Les voy a decir un poquito acerca de mi fin de semana. In fact, my weekend, I think it wasn't interesting because at home I'm not able to do interesting things. Okay? I didn't go out. I just stayed at home with my family, helping my mother. I helped to do the household. Then, I play cards with my cousins. That's the most interesting thing that I did. Well, I talk with my everyday
but this weekend, last weekend, I talked with my brother and some friends. I chatted with friends and my girlfriend. Well, I did I did not do well something interesting. Just that. Okay. Now your turn. You have to tell me how was your weekend. Okay. Ese fue un poquito de mi fin de semana. Nada interesante. Cosas sencillas. ¿Qué más podemos hacer en casa? Well, I think you have something interesting to tell me. Creo que ustedes tienen cosas más interesantes o más divertidas que hayan hecho en sus casas. Well, let's continue. And if you check your unit 9, we are going to start with unit 9, out and about. Okay? Here you are going to see activity 1. It says in pairs, en parejas, discuss your ideas of a perfect day. How do you imagine a perfect day is? ¿Cómo se imaginan que es a perfect weekend? Un fin de semana perfecto. How do you imagine that? ¿Cómo lo imaginan? Bien. That's what you have to tell me. How was your weekend? What do you do? Okay? Then you are going to check that activity 1 has some vocabulary about activities that we can do in a perfect weekend. Van a ver vocabulario de actividades que podemos realizar en un fin de semana perfecto. ¿Sí? Some vocabulary that we are going to check now. Pronunciation, okay? Seeing friends, going shopping, spending time with your family, doing sports, going to museums, dancing, learning new things, going to a football match, reading books. Son algunas actividades que nos mencionan, por ejemplo, for a perfect weekend. So, if you have another ones, please write it down. Si tienen algunas otras, escríbanlas por favor. Well, something important here is that, as you can see, the vocabulary here, it is in ing form. For example, seeing friends, going shopping, dancing, learning new things, cosas así están en ing form. ¿Por qué? Ok, aquí como pueden ver, por gramática es para decir algo como actividades o como, ¿cómo les explico? Ciertas actividades que se realizan por diversión, por placer, van a ir de esta forma. Eso hace énfasis a que te divierte hacer cierta actividad. For example, I love watching films. Yo estoy haciendo énfasis de que amo, realmente disfruto ver películas. If I say I like to watch film, well, it's correct, but nada más lo digo porque sí, me encanta, me gusta, pero quizás no lo disfruto, ¿sí?
Más o menos esa es la idea en cuanto a la gramática de utilizar ing form en el verbo al principio de un vocabulario, ¿ok? Doing sports, etc. Well, please, you are going to write it down. How is a perfect day? Esto sí quiero que lo escriban. Es importante. Ustedes en unas pequeñas líneas me van a escribir cómo sería aparte. ¿Qué hicieron su fin de semana? No es mucho, simplemente pequeñas cosas o en general, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se quedaron en casa? ¿Ayudaron a sus papás? ¿O si pudieron salir o si salieron a algún lugar? Etcétera. No es mucho. Aparte de eso, you are going to write how is a perfect weekend for you? ¿Cómo sería un día perfecto para ustedes? Usando ese vocabulario de la actividad 1, ¿sí? Y si tienen algunas otras más, también las pueden utilizar, ¿ok? That will be the first activity you are going to do, ¿ok? Va a ser la primera actividad que van a hacer. Then, you are going to read the text here. You are going to check another vocabulary. Alright? Those are interesting things that you can do in your free time or at weekends, on weekends, sorry. Okay? 80 cool things to do. 8 cosas interesantes para hacer. You are going to read the information. Please be careful when you're reading. Tengan cuidado cuando lean. Escriban el vocabulario que no entiendan. Escríbanlas porque es muy importante. ¿Ok? If you have questions, please let me know. And just to finish the class, page 93, activity 2. La actividad 93, ¿ok? Actividad 2. Here, we are going to check the activities. Las actividades que vienen aquí se las van a presentar aquí en verde. Those are the activities. For example, Ghost Tour, Science Oxford, Jungling Club, Dancing Oxford, Pitt Rivers Museum, etc. Ese vocabulario lo deben de tener presente, apréndanselo, ¿ok? And you are going to match the activities with the descriptions here. La descripción que aquí les dan en cada actividad, ¿ok? La van a relacionar con un vocabulario. Digamos que estos son los nombres y acá les describen. Y ustedes van a relacionar. For example, punching in Oxford sería la número 6. And that's all. That's all what you are going to do on Monday, okay? So, work, and if you have questions, please let me know. Well, see you next class, okay? Have a nice day.